Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña en la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Este texto aparece en los tres sinópticos, es uno de los que sigue la tradición de Marcos, que va llevándonos por este camino de la fe. Ciertamente en el paralelo del capítulo 5 en Marcos da mucho más detalles, nos dice pues el nombre de esta niña, ¿verdad? No de la niña, sino del empleado del gobierno, que es Jairo. En fin, nos da más detalles de este tema. Sin embargo, todos los evangelistas centran su atención en el tema de la fe, creer. Pero ¿cómo llegamos a creer, hermanos? Creo que una de las cosas importantes para poder reafianzar nuestra fe, pues son todas nuestras pruebas. Todas las pruebas que vamos pasando de diferente orden, en el orden físico, en el orden económico, en el orden moral, en donde vemos la acción siempre a posteriori, vemos la acción de Dios y vamos viendo cómo efectivamente Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios nos sostiene, cómo Dios es el que va realizando la obra y la va realizando de una manera oculta. Jesús ponía aquella parábola en donde dice, pues vemos que se siembra el grano, pero no vemos qué está pasando debajo de la tierra. Sin embargo, después vemos pues que empiezan a salir las hojitas y luego siguen los tallos y luego pues finalmente pues da fruto. Esto es lo que pasa también con la fe. A veces pues pasamos por situaciones complicadas, ¿no? Enfermedades, problemas graves, pero todo eso van a ser las herramientas, hermanos, van a ser el combustible de la fe, porque eso nos va a llevar a recordar las obras del Señor y ver que efectivamente Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. En el paralelo de Marcos, aquí aparece que ya desde el principio pues la niña está muerta, llega a decirle: mi hija ha muerto, ven a imponerle las manos. En el paralelo de Marcos dice: mi hija está gravemente enferma, ven y sánala. Y cuando termina la sanación de esta mujer que padecía el flujo de sangre, pues llegan otros de su casa y le dicen: ya no molestes al maestro, porque tu hija ya murió. Y entonces Jesús le dice: no le hagas caso, basta con que tengas fe. Cuando nosotros tenemos verdaderamente fe, creemos que Dios puede hacer todo y más de lo que le hemos pedido. Este hombre pedía que fuera a sanarla. Y no solamente la sanó, sino que la resucitó, la volvió a la vida.
Seguramente después Jairo dará este testimonio. Él creerá porque ha visto las obras de Dios. A veces nada más vemos las cosas malas y no las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas. No vemos todas las cosas maravillosas que Dios ha realizado. Si hacemos un análisis de nuestra vida hacia el pasado, encontraremos la mano de Dios siempre amorosa, siempre providente, siempre dándonos más de lo que nosotros pedimos. A lo mejor no como los otros pedimos, pero de una manera maravillosa y prodigiosa. Y ese tiene que ser el combustible de nuestra fe para poder decir, si esto lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer y lo repetirá continuamente. Cuando nosotros vemos el texto de la Santísima Virgen María, cuando nosotros escuchamos su Magnificat, ella se refiere a las proezas que Dios ha hecho con su pueblo. Dice María en su Magnificat, recuérdanos, recordar todas estas hazañas de Dios son las que están continuamente alimentando nuestra fe. Cuando no hay un testimonio, cuando no tenemos ninguna prueba, pues todavía es más difícil creer. Pero la prueba que tenemos es que Jesús ha resucitado en términos generales de nuestra fe. Pero si vamos a nuestra propia vida, estoy seguro que encontraremos muchos testimonios, encontraremos muchas veces en que Dios ha obrado en nuestra propia vida. Accidentes, muchas veces ni siquiera sabemos todas las veces que Dios ha obrado. Pensemos en accidentes que no hemos tenido y que pudimos haber tenido. Todos manejamos, o una gran cantidad de nosotros maneja. Enfermedades que no hemos tenido o enfermedades que no han sido mortales, pudiendo haber sido mortales. Esas cosas a veces no las reflexionamos y esas son ese combustible de la fe para creer verdaderamente, para que cuando entramos en una situación de dificultad, como estas dos personas, una que ha perdido a su niña y otra que pues ha gastado toda su fortuna en una enfermedad después de 12 años y cada vez va peor, pero cree que solamente con tocarla, el manto, con tocar al Señor, ni siquiera a Él, con tocar su manto, ella va a quedar sana. Y así sucede. Es realmente maravilloso el Magnificat porque recuerda todas estas hazañas, cómo Dios ha llevado a su pueblo, cómo lo ha protegido, cómo lo ha defendido, cómo lo ha llevado por el camino de la salvación y de la prosperidad. Lo ha llevado a la tierra que emana leche y miel. Desafortunadamente el pueblo luego se corrompe, pero ese no es asunto de Dios, porque ya les había dado una tierra que emana leche y miel, y eso quiere hacer también con nosotros. Por eso tenemos que tener fe en que Dios nos ama, en que Dios quiere lo mejor para nosotros, para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra economía. Dios es un Dios que salva, es un Dios que prospera, es un Dios que alegra nuestras vidas. Sin embargo, el pecado, nuestro pecado y el pecado del hombre se intrometen en nuestra vida y se contamina, se distorsiona, pero aún ahí está Dios, porque ni el pecado lo puede vencer. Él es el victorioso, Él es el vencedor. Basta que tengas fe, le dice el Señor a Jairo, basta que tengas fe. Fe como esta mujer que dice, si logro tocarlo, sanaré. Esa es la fe, es creer que se va a realizar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Esa no es eso no pertenece a nosotros, eso pertenece a Dios. Quizás no sea como nosotros pensamos, no sea de la magnitud que nosotros anhelamos, pero eso es porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para todos. No solamente para nosotros, puede ser que para nosotros algo sea muy bueno, pero no lo sea para todos los demás. Y Dios también piensa en sus hijos. Y entonces, aunque sea muy bueno para nosotros, pues la caridad siempre tiene que llevarnos a pensar en el bien de todos los demás. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Yo quisiera invitarlos a que en estos días o en este día que reflexionamos sobre la fe, recuerden todas las veces que Dios ha obrado en sus vidas. Traten de imaginar cosas que no pasaron gracias a que Dios obró en su favor.
y van a ver cómo eso va a ayudarles a crecer en su fe, a tener una fe más firme, más sólida, para que en el momento de la dificultad nosotros tengamos la certeza como esta mujer. Esta mujer tiene la certeza, basta que lo toque. Jairo, este oficial que se acerca a él, pues va a pedirle, ¿verdad?, que la sane. Cree que puede hacerlo. ¿Qué tanto tenga la certeza? No sé, pero esta mujer sí la tiene. Estoy seguro que si lo toco, si toco su manto al menos, quedaré sana. Ha escuchado, ha oído, recuerda, piensa, sabe por otras fuentes. Quizás puede ser que nosotros no hayamos tenido estas experiencias, pero sabemos de otros que las han tenido. Y si lo hizo con ellos, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Es el combustible de la fe. Señor, queremos pedirte en este día que tu palabra nos habla de la fe. Queremos pedirte que llenes de fe nuestros corazones. Ayúdanos a recordar todos esos momentos maravillosos en los que tú has actuado. Momentos maravillosos en los que has actuado en nuestras familias, en otras personas, que nos ayuden a creer con mayor certeza que verdaderamente tú puedes realizar lo que nosotros te estamos pidiendo y que siempre nos darás mucho más de lo que nosotros podemos pensar siquiera, porque tu amor es mucho más grande que lo que nosotros podamos imaginar. Y si algunas cosas no nos vienen como las pedimos, si se retrasan en llegar, no es porque no nos escuches o porque no nos las quieras dar, sino simplemente porque no convienen o porque la forma en que tú nos las das es la mejor para todos. Ayúdanos a creer verdaderamente en tu poder, en tu providencia, en que tú quieres que seamos felices, que estemos sanos, que prosperemos en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestra familia. Danos una fe fuerte, una fe firme que pueda servir también de pilar a los que hoy están débiles en su fe. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.